Estamos en vivo, doctor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cintia, y buenas tardes a quienes nos ven en vivo a través de la página de Facebook Live. Sí, quiero agradecer por su presencia. Vamos a saludar a todos nuestros lectores que nos están siguiendo a través de las redes sociales de Grupo Editorial Olmeca. Grupo Editorial Olmeca estamos transmitiendo simultáneamente en las redes de Crónica de Jalapa, Novedades de Tabasco, Diario de Acayucan, Liberal del Sur, Diario de Minatitlán, Diario Los Tuxtlas y Diario El Puerto. Para todos nosotros es un honor tenerlo aquí en casa, para nosotros es un invitado de lujo que ya se pudo concretar, tener aquí en casa a un veracruzano tan destacado, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Muchas gracias, Cintia, es un honor estar con ustedes en mi tierra, transmitiendo en vivo. La verdad es que te agradezco mucho la oportunidad. Sí, pues por eso quería yo, digo, en caso de que alguien de nuestro auditorio estuviera un poco fuera de contexto, porque bueno, cubrimos, como le digo, parte de Veracruz, del estado de Tabasco, de Chiapas, entonces queremos pues para romper un poquito el hielo y para que lo conozcan quienes no lo conocieran, que lo dudo, que nos platique un poquito algo breve de su semblanza, de su trayectoria y pues empezamos. Gracias por estar aquí. Pues soy un veracruzano, nacido en Banderilla, que desde una edad temprana, mi padre, que fue alcalde de Banderilla, don Raúl Contreras Basurto, le dieron un cargo en Caminos y Puentes Federales y se llevó a su familia y me fui a estudiar a la Ciudad de México, en donde hice la carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, en donde hice también el doctorado, el primer doctorado que tengo, y donde tengo más de 32 años dando clase como profesor de tiempo completo, y desde hace 4 años y medio soy director de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación, que es la facultad que está catalogada como la más importante del mundo de habla hispana y que acabo de ser reelecto por la Honorable Junta de Gobierno el 23 de marzo para un segundo periodo. A grandes rasgos, también puedo decir que soy notario con licencia ahí en Banderilla. Tengo licencia para poder dedicarme de tiempo completo a la responsabilidad enorme que es dirigir a esta facultad, y pues que todos los fines de semana soy cliente frecuente del ADO para ir y venir a mi tierra cada fin de semana. Justo eso le quería preguntar, que cómo le estaba haciendo ahorita por esto de la pandemia, cada cuánto podía venir a su tierra o estaba ya completamente desconectado de acá. No, bueno, no puedo estar desconectado porque mi familia está en el estado. Mi esposa es la notaria adscrita. Entonces, imagínate, Cintia, si yo dejo de atender mis obligaciones familiares, los viernes en la tarde o en la noche, según puedo, me voy a veces en mi carro, la mayor de las veces en el ADO, y los domingos en la tarde vengo de regreso a la Ciudad de México. Y ahora, pues, debido a la pandemia, pues tengo casi 6 meses viviendo de tiempo completo en mi casa, transmitiendo como lo estamos haciendo ahora a través de las redes sociales y de estas maravillosas herramientas tecnológicas que la pandemia nos vino a acostumbrar a utilizar. Sí, de eso quería, pues, de eso es el tema de esta entrevista y, pues, si quiere empezamos en esa materia, ¿no? Se dice que el futuro nos alcanzó, o así lo dicen algunas personas. En febrero llegó la pandemia a México, cambiando por completo toda la forma de vivir, pero hablando laboralmente y de trabajo, pues la justicia no es la excepción, también cambió la forma de impartir justicia. Entonces, se ha demostrado que esta pandemia que vino a movernos todo, ha cambiado se dieron cuenta, nos dimos cuenta que había áreas de oportunidad para la impartición de justicia que no se había aprovechado. Entonces, me gustaría saber usted en qué condiciones considera nos encontró a México la pandemia con el tema de la justicia digital. Mira, la pandemia es un fenómeno muy duro, es un fenómeno para el que el mundo no quería prepararse,
porque hay evidencia de que hay muchas predicciones científicas que anunciaban que esto iba a llegar. Y para los que nos escuchan, para los jóvenes que nos escuchan, que quizá esta sea la primera circunstancia natural difícil que vive o el primer problema fuerte que padece como generación, la pandemia tiene efectos muy dolorosos, muy negativos, pero tiene que dejarnos lecciones. La pandemia vino a demostrarle al mundo lo mal que estábamos. La pandemia está generando una amplia mortalidad en las en los segmentos de la sociedad que tenían enfermedades preexistentes que no estaban siendo atendidas, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, en fin. Y en el tema de la justicia, pues no es la excepción. Nosotros ya sabíamos que la impartición de la justicia en nuestro país ya no era ni pronta ni expedita, como dice la doctrina, sino que estaba congestionada, estaba con demasiados problemas y tenía una administración pues que dejaba mucho que desear. Los tribunales de todo el mundo tuvieron que cerrar para atender la pandemia. Este es un tema que es importante que quienes nos escuchan entiendan que no es un problema de México. Todos los tribunales de todas las naturalezas cerraron. Las supremas cortes en los países cerraron. Y de alguna manera la pandemia nos vino a demostrar que este fenómeno de globalización que se supone que vivíamos también fracasó porque cada país ha resuelto el tema de la pandemia como quiere, como puede o como se le ocurre. Lo mismo está pasando en la impartición de la justicia. La justicia estaba demasiado judicializada, la impartición de justicia estaba judicializada. Las facultades en el pasado enseñaban a los jóvenes que el buen abogado era el buen litigante. Y entonces todos los conflictos de la sociedad se convertían en litigios. Pero hay estadísticas que tenemos en la UNAM. Si nosotros juntáramos en un costal todos los juicios en el país, sin importar si son federales o locales, sin importar si son de amparo, civiles, mercantiles, de todos en un solo costal, nos sorprenderíamos cuando sepamos que el 40% de todos ellos son conflictos de orden familiar y un 30% adicional conflictos de carácter civil. Y el otro 30% son todos los demás, penales, amparos, mercantiles, todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos todos los tribunales del país congestionados con conflictos entre familiares, vecinos, ex amigos y ex socios. Quiere decir que tenemos una sociedad fracturada, litigante, conflictuada, y eso, pues desde luego, que agravado con el cierre de los tribunales, pues está generando pues un problema bastante serio en la impartición de la justicia. Claro, pero hablando de eso, ¿usted hasta dónde considera que la justicia puede ser digital? O sea, hay cosas, todo podría ser digital o hay cosas que, o sea, definitivamente no pueden ser, deben ser presenciales, ¿no? Por ejemplo, un juicio, ahorita están haciendo algunos, bueno, ya existen los juicios en línea y se hacen en línea, pero hay juicios importantes que dices, ¿todo podría ser digital o hay cosas que deberían permanecer presenciales? Mira, lo primero que tendríamos que tener claro es que la justicia está constipada, congestionada y que eso no puede ser. Nosotros en la Facultad de Derecho hemos cambiado el plan de estudios y el perfil del egresado para generar abogados más mediadores y conciliadores que privilegien los acuerdos, los arreglos, las mediaciones y solamente cuando esto sea imposible, ir al litigio como último recurso que le resulta muy complicado y muy caro a las partes, pero también al Estado, como sucede en otros países, que es la esencia de estos juicios que hemos adoptado de otros países.
Por Y más ejemplo, en tardado Estados Unidos, también. y en Estados Unidos solamente menos del 10% de todos los procesos penales llegan a un juicio. Todo se arregla en medios alternativos. Y aquí queremos que el 100% de los asuntos lleguen a los tribunales. Entonces, lo primero es que los tribunales del país, las universidades y las instituciones de gobierno tienen que entender que hay que privilegiar lo que la Constitución ya establece para que los conflictos entre los familiares, los socios, los examigos, se resuelvan en medios alternativos y que solamente lleguen a los tribunales los asuntos que sean imposibles de resolver o por su complejidad o su cuantía necesiten de un juicio, de un juez. Claro. Entonces, eso sería lo primero. Lo segundo es que desde luego que la pandemia está demostrando que muchas cosas que se hacían presencialmente ya eran arcaicas. Las colas para entrar a un tribunal, para presentar una demanda, los procedimientos de notificación, muchas cosas que ya desde hace tiempo se deberían de haber sistematizado y modernizado, que se habían dejado pues ahí como en el olvido, hoy nos demuestran. Por supuesto que en los tribunales federales o en los tribunales de la Ciudad de México ya se están llevando a cabo audiencias, pues como estamos platicando ahora tú y yo, en donde se puede llevar, por ejemplo, cuando hay un detenido en un reclusorio, había que sacar al detenido, al indiciado, con un aparato de policía para llevarlo al tribunal, cuando estaba en un tribunal distinto al reclusorio donde estaba resguardado, y requería de movimientos, de seguridad, de todo, y ahora resulta que se pueden hacer pues con una cámara, con una computadora y una cámara, y se pueden desarrollar. Entonces, creo que la pandemia lo que tiene que enseñarnos es que teníamos que modernizar los procesos y que los procesos como estaban llevados son procesos arcaicos. Ahora cuando yo escucho decir que hay que esperar a que pase la pandemia para volver a la nueva normalidad, yo digo, a ver, cuidado, si la anterior normalidad era mala, ¿para Exacto, qué queremos regresar a ella? Lo que claro, tenemos que esperar es que pase la pandemia para volver a una nueva realidad que nos permita hacer las cosas mejor. claro. Esa es la idea, ¿no? Que nada vuelva a ser normal, que aprendamos de esto para mejorar, ¿no? Muy bien. Yo quería también preguntarle, recientemente hubo un foro que yo tuve la oportunidad de ver donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue invitado por un foro de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, y hablaban sobre eso, había gente, presidentes de otros países, y les preguntaban cómo justo esto, ¿no? Cómo había encontrado a México la pandemia. Entonces, él en esa ocasión, en su participación, él decía que para él México estaba listo para la justicia digital, que estaban trabajando al 100%, que muchos lugares eran con digital y algunos estaban funcionando con guardias. Entonces, bueno, realmente muchos abogados, muchas madres, millones de madres que están en juicio, gente que está en la cárcel injustamente, en fin, los abogados que llevan sus casos parados. Diario hay una infinidad de notas, manifestaciones, incluso nuestro estado es uno de los que pues no tienen esa misma opinión para Veracruz, para la gente, los abogados y la gente que está esperando justicia, la justicia está paralizada y así lo he leído en un sinfín de notas periodísticas en otros estados. Entonces, ¿usted cuál es su percepción? Mira, México es un estado federal. A veces se nos olvida lo que nos enseñan desde la primaria. Somos una federación. Desde luego que la impartición de justicia por el Poder Judicial Federal es el desarrollo profesional, el desarrollo tecnológico del Poder Judicial Federal va por una vía mucho más rápida, tiene más presupuesto, tiene más desarrollo anterior. Entonces, pero además, el nivel de demanda de servicios es mucho menor que la que tienen los tribunales, porque si volvemos a la estadística que te di, Ujú. la mayor parte de los juicios son familiares y civiles, pues son
juicios que tienen que ver con el orden local. Entonces, el congestionamiento y el problema serio lo tenemos en las 32 entidades federativas, porque ahí es donde está el mayor número de los juicios que están pendientes de substanciación. Entonces, claro, para el Poder Judicial va mucho mejor, pueden establecer muy fácil la firma digital, los litigantes de amparo y de temas federales, pues tienen más recursos y menos juicios. El tema lo tenemos, pues cuando le queremos pedir una firma digital a un ciudadano de una zona con menos desarrollo, de una zona huasteca o de una zona indígena, pues difícilmente a veces tenemos que ayudarles con traductores como para que puedan entender lo que significa ir a tramitar una firma digital o un procedimiento como el que estamos teniendo aquí, que parece muy sencillo, pero necesitamos una computadora, necesitamos un módem con internet, necesitamos conectarnos a una red de Zoom y todo, pues para cuando lo estamos haciendo ya nos parece muy sencillo, pero tú y yo sabemos que ese es un tema muy complicado y que va a tardar. O sea, ahora, si la pregunta es que la respuesta es regresar a como estábamos antes de la pandemia, yo te diría que eso sería tanto como aceptar que la pandemia fue una desgracia y un fracaso. La pandemia tenemos que entender que es una llamada de atención porque los gobiernos no habían invertido suficientes recursos en educación, en ciencia, en tecnología, para tener previsiones y no estaban gastando suficientemente en el desarrollo de los servicios públicos. Mira, tenemos en la universidad una estadística que dice que más del 70% de las personas que han fallecido son personas que no tenían un nivel educativo arriba de 6 años de primaria. Lo vi. Entonces, ¿qué nos está demostrando la pandemia? Pues nos está demostrando las desigualdades brutales sociales que son inaceptables y que tenemos que ver, pues que la pandemia no nos está sacudiendo para algo que no sabíamos o que es algo, una sorpresa. Nosotros sabíamos que México ya tenía una gran desigualdad social, una distribución muy inequitativa de la riqueza y una falta de inversión suficiente en recursos para el desarrollo de los servicios públicos. Y la impartición de justicia es un servicio público que requiere de recursos, porque pues nosotros podemos entender todo, pero necesitamos de recursos para tener un desarrollo tecnológico para poder echar a andar todas estas herramientas. Exactamente. De hecho, hablando de esa herramienta, era mi siguiente pregunta. Lanzaron un boletín en julio, igual la Suprema Corte de Justicia, que ya lanzaron formalmente la justicia digital, ¿no? Le llaman la e-justicia. Igual, como lo dice, eso es a nivel federal. En los poderes judiciales habrá cada quien su trabajo. De hecho, aquí en nuestro estado se lanzó unos juzgados digitales que de momento están parados, no lo sabemos por qué, pero bueno, cada estado hará su esfuerzo. Mi pregunta es, bueno, ¿qué opinión tienes sobre ello? Y si si el presupuesto ya está considerado o hay que modificarlos o cómo funcionaría. Bueno, primero que nada, el tema sí puede ser de presupuestos, pero creo que es más complejo que ello. Primero que nada, necesitamos pues que los responsables de los poderes tengan una visión de qué es lo que necesita el poder para poderse desarrollar y poder establecer una programación y una presupuestación para atender un tema que está debidamente preparado y desarrollado. No es simplemente más dinero. Claro, se necesita mucho dinero, pero si en este momento llega un costal de dinero y no hay la visión y la preparación y la inteligencia y el desarrollo para poder establecer estos presupuestos de manera adecuada, pues vamos a darnos cuenta de que se va a gastar mucho dinero en cosas que no son las que se requieren. Entonces, hay cosas que se pueden resolver hasta de manera muy sencilla, que no requieran tanto presupuesto, hasta otras que requieran pues de muchísima tecnología, empezar a hacer salas de audiencia digital, en fin.
Para eso se necesita recursos, Capacitación pero también. desde luego que los recursos van detrás de los programas, y ese es el tema. Exactamente. Entonces es un tema, ¿no? Es un tema Sí, todo un más tema. complicado. Por ejemplo, lo decía hace rato, yo creo que uno de los principales retos sería una persona en una comunidad, ¿no? Dices, a veces incluso ni firma física tiene, y le pides que tenga una firma digital. Entonces, eso, ¿qué opciones tiene, por ejemplo, una persona así, en una población lejana, que no tiene acceso frente a la justicia digital? ¿Hay opciones? Mira, desde hace años hay una reforma al artículo 17 constitucional que dice que hay que privilegiar los medios alternativos. Entonces, quien esté al frente de un poder judicial tendría que convocar rápidamente a ver qué asuntos, por su monto y por su complejidad, son susceptibles de arreglarse de manera alternativa. Por ejemplo, en algunos estados se ha discutido si los notarios públicos pueden ser componedores, mediadores, que resuelvan conflictos y que el instrumento notarial se mande al tribunal y con eso se termine el juicio sin más trámite, sin que tengan ni siquiera que ir a comparecer para ratificar, porque ya lo hicieron ante notario. En todos los estados debería de haber centros de mediación que funcionen de manera distinta. Entonces, primero creo que habría que ir descongestionando este tema porque pues muchos de los asuntos a lo mejor son cuestiones de alimentos en un divorcio o trámites muy sencillos que pudieran resolverse y que requieren tiempo, dinero y esfuerzo en un tribunal igual que llevar a cabo una audiencia de un juicio que importe muchos miles de millones de pesos. Entonces creo que primero habría que tomar en serio las reformas constitucionales que se hacen para tratar de ir convenciendo a la sociedad que los litigios son un mal procedimiento y un mal recurso y un mal negocio. Para los abogados, para los clientes y para el Estado, llevar todo a los tribunales es un mal negocio, es una mala decisión. Entonces se requiere de un cambio cultural en donde todo mundo quiere pues ver al que lo agravió porque se le estacionó en su lugar y le rayó el coche, lo quiere ver en la cárcel. Y la Constitución te dice, a ver, momento, ¿no? A la cárcel tienen que ir los delincuentes serios, o sea, no, ese tipo de conflictos, desde luego, que se tienen que resolver, porque si no se resuelven, escalan y pueden generar precisamente delitos graves. Pero no todo lo que nos sucede tiene que ir a un juzgado y no todo tiene que verse como un acto de sanción o de venganza pública, sino que tenemos que cambiar la cultura y ser una sociedad más pacífica. Si el problema es que tenemos un tejido social fracturado, no puede ser que los tribunales estén entre conflictos entre familiares, amigos, ex socios, vecinos. Si ese problema creo que es atacar de raíz el problema en la impartición de justicia y sí dejar a los tribunales pues los asuntos que por su complejidad, por su monto, por su trascendencia, requieran de la intervención de un tribunal. Claro, claro. Pero sí hay un poco, ¿no?, de resistencia, por ejemplo, a la gente que lleva toda la vida en el Poder Judicial. Bueno, es muy bonito escuchar esta parte de que están formando ahí en la facultad a mediadores. Esto suena muy bonito y es lo que dice, si ya nos dimos cuenta que el tejido social está así y ya lo sabemos, no de ahorita, no de la pandemia, lo sabemos de años, entonces eso suena muy bien para las nuevas generaciones, pero hay resistencia a las anteriores, me refiero a la gente, ¿no? Hay magistrados que llevan toda la vida ahí. ¿Hay resistencia a esto? Claro que sí, porque es un problema cultural y los cambios culturales se tienen que atacar con tres recursos, con tres elementos, Cintia, con educación y con más educación. Es un tema educativo. Entonces, si tú estás llevando un divorcio y tienes durante el proceso una etapa de conciliación para ver si los cónyuges ahí se ponen de acuerdo, pues a lo mejor para no divorciarse o a lo mejor para resolver las cosas, en lugar de atenderlos y de desarrollarlo,
los abogados y a veces los mismos secretarios y jueces les dicen a las partes, ya para irnos rápido y para no perder tiempo, vamos a decir que, no, que ya se hizo la conciliación y que no llegaron a ningún acuerdo. Y nunca hubo. Cuando finalmente es una manera anticipada e inteligente de terminar en tiempo y forma con un procedimiento que lo único que hace es costarle a las partes para estar pagando al abogado, el abogado tener carga de trabajo si tiene muchos asuntos, y al Estado le cuesta muchísimo dinero hacer caminar la impartición de justicia, lo mismo para un procedimiento de alimentos que para un juicio empresarial de gran monta, porque el mismo tiempo que desarrolla un tribunal un asunto, pues cuesta para atender el otro. Entonces es un problema cultural en donde a veces los mismos magistrados, los mismos jueces, los secretarios, los litigantes, estamos convencidos de que el buen abogado es el litigante como Don Quijote de la Mancha, preparado para ir a derribar molinos de viento y ganar y ser un luchador que gane todas sus controversias. Y no, finalmente un juicio que dura muchos años, quien resulte favorecido por la sentencia, en el fondo nunca ganó lo que pensaba que iba a ganar. Porque cuando empiezan un juicio todo el mundo les dice, no hombre, va a estar rapidísimo y fácil. Igual llega a tardar años y años, y cuando se dan cuenta qué fue lo que terminaron ganando, pues a veces son victorias pírricas, como se llama, en donde pues sí, me dio la razón, pero a lo mejor perdí años y muy importantes y perdí demasiados recursos, y a lo mejor cuando me dan la razón ya ni me sabe porque ya ni me acordaba de cuál era el conflicto. Seguramente, seguramente. Bueno, pues no podíamos pasar desapercibido el tema educativo. A mí, bueno, a nuestro público nos interesa muchísimo, pues tenemos la oportunidad, ¿no? de hablar con el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, que no es en México, es a nivel internacional, de las instituciones de enseñanza jurídica más reconocidas, ¿no? Ha ocupado los primeros lugares en los rankings internacionales en Iberoamérica. Entonces, pues queremos saber un poquito cómo lo están llevando en la facultad. Bueno, ya nos habló un poquito del cambio en el plan de estudios, ¿no? Yo quisiera saber, ¿este cambio también ha contemplado temas de justicia digital? Sí, claro que estamos contemplando temas de justicia digital, pero finalmente pues es como una parte de la preparación de un egresado. Si no puede resolver los conflictos respetando la igualdad de género, los derechos humanos, la paz y la convivencia, y hay que llegar a un litigio, pues desde luego que los estamos enseñando a que sean buenos litigantes. Pero estamos desarrollando una idea importante que es fortalecer el concepto de que la educación es un derecho humano, y que es un derecho humano muy importante, es un derecho humano habilitante, y te voy a explicar en qué consiste esta definición. Nosotros decimos que después del derecho a la vida y a la libertad debería de venir el derecho a la educación. Y entonces mucha gente voltea y me dice, no hombre, ¿cómo? A ver, ¿de qué sirve que la Constitución establezca una lista muy larga de derechos humanos, de garantías? ¿Y de qué sirve que los tratados internacionales aporten muchos derechos? Si tú te das cuenta, todos los días estamos creando y aceptando nuevos derechos, porque somos una sociedad que nos encanta tener derechos, porque nadie nos explica que detrás de cada derecho hay una obligación. Si todos entendiéramos que detrás de muchos derechos hay muchas obligaciones, yo casi les digo, cuando alguien me dice, vas a tener derecho de esto, yo digo, ay, ¿y a qué estoy obligado? ¿No? Aquí no, todo el mundo quiere derechos, 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 y cuando hablamos de obligaciones, entonces decimos, no, pues eso no tiene chiste, a mí nomás me dijeron derechos. Bueno, ¿de qué sirven tantos derechos, Cintia, si no los podemos entender, si no los podemos ejercer, y si no los podemos defender? Es decir, si tú no tienes educación, no tienes acceso al derecho a la salud. Si tú no tienes educación, no tienes derecho a que se te respeten tus garantías en la calle, porque no puedes exigir el respeto. Si tú no tienes educación,
no te conviertes en un buen ciudadano que te haga ser precisamente solidario con la sociedad y no solamente pues una parte de la sociedad donde el gobierno lo único que tiene que hacer es mandarte dinero y meterte a programas sociales y tú los recibes con mucho gusto, pero te das cuenta que finalmente eso no te saca de la pobreza y no te da mejor vida, sino te ayuda a subsistir. Uh-huh. Nosotros manifestamos que la educación es el verdadero derecho que te permite superar tus condiciones desfavorables de origen para convertirte en un ciudadano exitoso. Si tú tienes educación y tienes oportunidad de ser educado, tienes las mismas oportunidades de cualquier persona, sin importar el rango social, para poder ejercer tus derechos y para poder tener mejores condiciones de vida. Entonces, lo que nosotros trataremos de hacer es que esto se entienda, que los abogados lo defiendan y obligar a que el gobierno, los gobiernos federal y local, le aporten más dinero a la educación, porque finalmente lo que nos está demostrando la pandemia es que tenemos muchas debilidades. Y lo que nos demuestra, por ejemplo, las estadísticas de la violencia y de la inseguridad, es un problema educativo de origen. Lo que nos enseñan las estadísticas de que están creciendo los delitos en contra de las mujeres, la violencia intrafamiliar y todo eso, son problemas culturales educativos. No se resuelven de otra manera, porque el 70 o 80% de los conflictos en contra de las mujeres se dan en el entorno familiar. Y eso, ¿cómo lo puede resolver el Estado? Pues con educación y con más educación. Entonces, nosotros nos hemos convertido desde la Facultad de Derecho, pues en precursores de que este derecho humano, porque ya México dio un paso internacional que poco se ha explotado. En México, en la Constitución de México, el Estado asume su responsabilidad de brindar educación desde preescolar hasta la educación superior. Entonces, eso convierte a la educación en un derecho humano. Y cuando nosotros estudiamos la esencia de la educación, es un derecho humano que sin ese derecho, los demás, pues son como llamadas a misa, porque va el que quiere o el que puede, porque aunque quieras ir y lo quieras entender, no va. Tenemos estadísticas de que hay muchas personas que nunca han leído la Constitución. Hay muchas personas que aunque la lean, pues no comprenden los contenidos, porque ahora tenemos una costumbre de hacer leyes ininteligibles para la ciudadanía. Esa es una cosa que también batallamos nosotros, decir, a ver, ¿cómo quieres que alguien obedezca si no le entiende a la orden? Si tú lees un artículo de una ley y no le entiendes, como el pago de impuestos, yo platicaba ayer con funcionarios del SAT y de la UIF. A ver, fíjate, yo soy director de la facultad, soy doctor en Derecho 2 veces, soy notario y tengo que pedirle a un contador que me ayude a hacer mi declaración de impuestos porque no le entiendo a la ley. Y si yo no le entiendo, ¿quién le entiende? Pues nada más los contadores, los fiscalistas. Eso es un defecto en nuestro sistema de impartición de justicia. La ley debería de ser sencilla, clara, no debería de estar cambiando tanto, debería de tener una gran difusión y la gente obedece las leyes, Cintia, 90% por convicción y 10% por coerción. ¿Qué quiere decir? Que la gente se acostumbra a obedecer la ley porque acepta que es buena, que le garantiza vivir en paz, que le garantiza tener certidumbre, que le garantiza tener acceso a los servicios. Las leyes prohibitivas, sancionadoras, amenazantes, está comprobado que no rinden efecto. Por eso no tiene efecto el combate contra el consumo de las drogas y por eso yo veo que ahora que estén prohibiendo en algunos estados comprar la comida chatarra como prohibición, pues bueno, pues entiendo la buena intención de los legisladores, pero si la gente no entiende que no hay que comprar la comida chatarra porque te enferma, porque te hace daño, y nada más es porque te lo prohíben, pues lo que vamos a generar es que a lo mejor venden más
y además hay mercado negro y como todo, y entonces en lugar de combatir el origen del problema, lo acabas incrementando. Tiene razón. Eso que dice de la ley antichatarra, justamente, ¿no? O sea, una solución es enseñarles, ¿no? Enseñarles a los niños desde pequeños por qué, ¿no? ¿Qué contiene esto? ¿Qué es una nutrición balanceada? Que nos ahorraría cuántos problemas de salud como lo estamos viviendo actualmente. Pues sí, pero si nada más se lo prohíbes a alguien Pues y más. esa persona cree que se lo estás prohibiendo, pues porque estás en una posición de gobierno y a ti y además te dicen, a ver, ¿y tú por qué me lo prohíbes si yo estoy en el libre desarrollo de mi personalidad y yo quiero ser gordito? Es más, en mi pueblo dicen que los gorditos son felices. Y entonces viene el Estado y te dice, sí, nada más que cuando tú gordito dejas de ser feliz porque te enfermas, te da diabetes, pues tienes que ir a especialidades o al ISSSTE o al seguro a que te dialicen y a que te den el medicamento, y ese medicamento y ese tratamiento lo paga toda la sociedad. Entonces, tu felicidad y tu falta de atención a tu salud ya no es un problema individual tuyo, sino se convierte en un problema de la sociedad, porque ahora toda la sociedad tenemos que ayudarte y cargar con tu padecimiento porque hay que financiarlo. Entonces, pero si la gente no entiende esa implicación social y de que nosotros tenemos muchos derechos, pero tenemos obligaciones. ¿Sí? A mí nadie me puede prohibir fumar, pues sí, ojalá, y que la gente que fuma mucho y que el día que tenga guardando los malos deseos, le da cáncer, tenga un seguro de vida y lo paga él, pues no hay ni qué reclamarle. Pero si es una persona que no tiene un seguro de gastos médicos y a la hora que le venga un efisema pulmonar tiene que ser atendido en una institución pública, ya no fue un asunto individual, ya es un asunto de salud pública. Entonces, el tema es un tema cultural, es un tema educativo. Vuelvo al tema. Los grandes problemas de la sociedad se resuelven con educación. Y si nosotros vemos cómo funcionan las sociedades más desarrolladas, son sociedades con muy buen nivel educativo. Ayer escuchaba a la doctora Margarita Palomino en una conferencia que dimos en el Colegio Nacional de Notarios, decir que en Suecia hubo una gran marcha. Y dice, bueno, pues en México tenemos 3 marchas diarias en cualquier ciudad. Sí, nomás que aquella marcha fue para pedirle al gobierno que subiera los impuestos. Yo no lo sabía. Y yo dije, bueno, ¿cómo? A mí no se me ocurre una marcha en el Parque Juárez para pedirle al gobernador que suba los impuestos. Y la respuesta es que el gobierno allá declaró que iba a tener que cerrar algunos servicios porque no le alcanzaba el presupuesto con lo que captaba. Y la sociedad dijo, pues cóbranos más, porque nosotros preferimos pagar más impuestos a nosotros tener que pagarlos de nuestra bolsa. Si nosotros pagáramos impuestos y no tuviéramos que pagar reja, alarma, policía, si nosotros pagáramos impuestos, no tuviéramos que comprar las medicinas y esperar 3 o 4 meses para una cirugía, si nosotros pagáramos impuestos y todas las escuelas fueran tan buenas que no requerirían, como en Finlandia, que hubiera universidades privadas, porque nadie va a las privadas porque las públicas son muy buenas y hubiera suficientes lugares, pues a lo mejor tú dirías, es que pagan muchos impuestos, sí, pero lo que les queda es exclusivamente para ellos, porque ya no tienes que pagar nada más por los servicios. Y acá nosotros de alguna manera, pues difícilmente podemos decir que la impartición de la justicia, la impartición de la salud pública, la impartición de la educación son a nivel de excelencia, que no necesitemos tener o un seguro o un guardadito para el día que tengamos una emergencia. Muy bien, doctor Raúl. Pues nos gustaría también que nos platicara cómo lo están llevando ahí en la facultad, la educación a distancia actualmente. Ya iniciaron los cursos y pues realmente estaban preparados, porque una cosa es la educación a distancia que ya tenían, desde que siempre han ofrecido la oferta educativa a distancia, pero ahora con esto de que hay que esperar al semáforo verde para clases presenciales, ¿cómo lo están llevando? ¿Estaban preparados? Bueno, no estaba preparado nadie en el mundo. A ver, si quieres ver en dónde les tomó más de sorpresa, en Estados Unidos y China, que se supone que son las 2 superpotencias,
En una salió el virus y en la otra potencia es donde más muertos ha habido. Entonces, nadie estaba preparado. Nosotros teníamos una educación a distancia, muy tradicional, que se daba muchos maestros y muchos alumnos, lo que nos permitió pues transitar más o menos rápido. El nivel de preparación de los profesores permitió cambiarle la llanta al carro sin pararlo y migrar durante el semestre a este tipo de herramientas como el que estamos usando hoy, Zoom, Blackboard, en fin, este tipo de cosas. El próximo semestre, que empezará el 21 de septiembre, tendrá que empezar a distancia nuevamente porque las circunstancias no te permiten ser optimista y te impiden de alguna manera tratar de ser poco cauto en este sentido. ¿Por qué? Pues porque el 80% de los muchachos llegan en 1, 2 y hasta 3 transportes públicos. Entonces, tú puedes tener una facultad con condiciones de higiene y de salubridad como la casa de Howard Hughes, no sé si te acuerdas, aquel multimillonario que sus últimos años vivió en una casa, en una esfera es libre de bacterias y de virus. Tú puedes tener la escuela así, pero pues te llegan todos los días los muchachos en el metro, en una combi o en el metrobús, contaminados. Luego, un porcentaje de un 30 o 35% de los profesores son personal de riesgo, porque tienen más de 60 años, o tienen diabetes, o tienen hipertensión, o tienen obesidad, o son madres que acaban de tener hijos. Entonces, los académicos y los trabajadores tampoco tienen una planta al 100. Y luego, pues las colonias que rodean a Ciudad Universitaria son de las colonias de mayor contagio, Santo Domingo. Entonces, te obliga a tener precaución. Claro, tenemos contemplado, en el momento que el semáforo lo permita, pues regresar de manera paulatina, porque tenemos que tener a los alumnos y a los maestros a 1.8 de distancia. ¿Qué te permite eso? Pues el 30 o 40% del cupo del salón. Entonces, a lo mejor al principio tendrás en una semana va la mitad del grupo a una clase y la mitad a otra. Pero eso solamente lo vamos a decidir hasta que las autoridades educativas y el grupo asesor de epidemiología que tiene la UNAM, que tiene investigadores de altísimo nivel, nos diga que no seremos factor de riesgo. Lo que estaba leyendo hoy en la mañana en el periódico El País es que en España, en Madrid, en Salamanca, en varias comunidades, ya volvieron a haber miles de nuevos contagios que están haciendo un rebrote. Y además, no hay que perder de vista algo, que viene el semestre en invierno y que entrando los fríos, pues entran las enfermedades estacionales, las influencias estacionales normales, las neumonías y las pulmonías normales, y entonces tenemos un cruzamiento de la enfermedad pandémica con las enfermedades que habitualmente hay, que se pueden convertir en un problema. Entonces, todavía yo creo que por lo menos el próximo semestre tendremos que estar utilizando estas herramientas para poder hacer lo mejor que se pueda. Y también, de alguna manera, a ver, enseñarles a los alumnos que lo que el maestro te dice es muy importante, pero no lo es todo. Entonces, el alumno tendrá que aprender, a investigar, a buscar en el Internet, a hacer otro tipo de complementos, a leer más. Y yo digo, a ver, es una etapa también que creo que poco se ha explotado. Es una etapa ideal para el estudio. Si tú eres una académica que escribes libros, la pandemia es un momento maravilloso porque no tienes otra cosa que hacer más que producir. Y si tú eres estudiante de tiempo completo y no tienes que trabajar, porque eso, si no nada más estudias, pues la pandemia te hace estudiante de tiempo completo. Entonces, un poco hay que buscarle esas cosas. Y para los estudiantes con dificultades económicas, que las tenemos, y tenemos un buen porcentaje de muchachos, estamos tratando de conseguir donativos, he avanzado mucho. Vamos a comprar tabletas, de estas tablets, con internet,
para que los muchachos que no tienen en su casa internet o que no tienen computadora puedan tomar clase de manera asincrónica. Estamos haciendo un banco de datos con las clases grabadas por profesores que van a estar en un reservorio, como se llama ahora, es que es un nombre horrible, o en una biblioteca virtual, en donde si tú, Cintia, en la mañana, en la clase de 9, no pudiste tomar tu clase de Derecho Constitucional porque trabajabas o porque a esa hora estaban tus dos hermanitos usando el internet y no te pudiste conectar, a la hora que se desocupe, entras al archivo, ves la materia de Derecho Constitucional en la unidad que tocaba y la puedes escuchar de otro profesor. Esto nos está haciendo trabajar mucho más a los profesores. Los profesores estamos teniendo que aprender a aprender. Los alumnos saben mejor que nosotros usar las herramientas. Estamos teniendo un binomio muy importante porque los alumnos a veces nos corrigen y nos dicen, no, profe, abajo, del lado derecho, da un botoncito que dice eso y ahí van los maestros un poco. Y al mismo tiempo el maestro está teniendo que aprender a ser más ameno, a ser más respetuoso, a ser más activo, porque a veces los alumnos te apagan la pantalla y la explicación es muy cierta. Apagan la pantalla porque gastan menos datos. Pero si tú te la crees que nada más porque apagan los datos, pues entonces a lo mejor el alumno está en su casa echándose una siestecita. Entonces, es todo un reto dar clase a los alumnos. Yo creo que en educación superior lo vamos a poder hacer. Me parece más difícil, por ejemplo, en los niveles primarios y en las zonas de nuestro estado rurales, es mucho más difícil esta educación a distancia, pues porque como quiera que sea, los alumnos a los que nosotros impartimos clases ya son ciudadanos, ya todos son mayores de 18 años y ya tienen que tener también un tema de que no todo es obligación de la institución que te da la clase, que es un poco también el tema de que creo que ha faltado. Pues sí, nada más que la pandemia no la ocasionó el gobierno, es un evento fortuito, y bueno, pues a lo mejor los papás están molestos porque ahora les dejaron a los hijos en la escuela, digo, de la escuela en su casa, pero pues finalmente son nuestros hijos, y finalmente el proceso educativo es también responsabilidad nuestra. Entonces también va a ayudar un poco para que los papás no descarguen tantas responsabilidades nada más en las instituciones y volvamos a asumir la responsabilidad formativa que tenemos con nuestros hijos. Es una gran oportunidad, doctor Raúl, una gran oportunidad para cambiar ¿no? Este esquema. Ahora el aprendizaje es autodirigido, como usted lo dijo, ¿no? El alumno cambia completamente y para los maestros igual. Bueno, yo tengo la bendición también de impartir clases en una institución superior y nos dieron un curso y la primera semana nos dejaron solos, ¿no? El instructor dijo, aquí somos facilitadores, ahí está el programa. Y era la locura, porque todos los maestros, ¿y aquí qué? Te metías a otra conversación que no era, subías cosas donde... Y ya después nos dijeron, bueno, era para que vean qué sienten sus alumnos. Si ustedes llegan y les ponen 1000 actividades, suban acá, entren a esta plataforma a tal hora, sincrónico. Entonces, sí es volver a cambiar el esquema de aprendizaje y la verdad, lo que usted nos está platicando, doctor Raúl, de lo que están planteando para acercar la enseñanza a todos los jóvenes, porque esa es la idea, que llegue a toda la comunidad estudiantil, pues la verdad suena muy bonito. Esa parte quería preguntarle, eso me preocupa porque habló antes del derecho a la educación, que para usted, yo lo considero igual, estoy completamente de acuerdo, es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la educación. ¿Qué retos hay? Porque no toda la gente, todos los jóvenes, todos los niños, bueno, hablando con usted sobre jóvenes, tienen acceso a esto y ahorita la educación va a estar así, va a tener que ser así hasta que se asegura. Entonces, sí hay grandes retos para la gente que no tiene acceso a... Pues mira, lo que tenemos que hacer es que también creo que ha faltado en este discurso del Estado, en sus tres niveles, federal, estatal. Yo hago una crítica académica constructiva. Ha faltado una buena conducción en el sentido de que la pandemia nos está demostrando que es un problema social. Mira, ningún país puede por sí solo salir de la pandemia.
tú puedes decir, a ver, Costa Rica fue ejemplar y ya salió de la pandemia. Pues sí, nada más que todos los vecinos no hemos salido de la pandemia y el día que Costa Rica restablezca sus vuelos, pues le va a llegar la pandemia. Entonces, es un tema en donde toda la sociedad tiene que entender que no podemos atender estos problemas globales con criterios individualistas, particulares y egoístas. Lo mismo si lo traemos a la sociedad. Nosotros tenemos que invocar a la solidaridad social, en donde tengamos que ser empáticos, en donde tengamos que ser comprensivos y compasivos. La UNESCO dice que si las sociedades no reaccionamos, lo que puede sobrevenir es una catástrofe generacional, en donde la generación que se está educando en este momento puede ver interrumpido todo su proceso evolutivo y esa sociedad tendría una involución histórica. Entonces, lo que necesitamos nosotros es entrarle como un problema colectivo, social, de todos, porque finalmente, si mis hijos les va bien y no se retrasan, bueno, pues estoy tranquilo, pero si el problema es social y la sociedad va a tener un retroceso y no va a haber oportunidades de empleo, pues mis hijos se quedaron muy bien preparados, pero no van a tener empleo o van a tener que confrontar muchos problemas de inseguridad, de muchas cosas, porque el resto de la sociedad le fue mal. Entonces, creo que aquí hay que invocar a que este es un problema que, pues yo no sé, a veces hay que reflexionar un poco y filosofar. Son a veces avisos de la naturaleza que nos dice, a ver, estás acabando con la ecología, estás siendo un egoísta y estás dejando que crezca la pobreza, estás enriqueciendo a muy pocos y estás dejando en la carencia a todos. Los gobiernos están más preocupados por las elecciones que por invertir en el beneficio de la sociedad. Los partidos políticos, en lugar de estar contemplando cómo ayudan en la pandemia, ya se están alistando para ver cómo están las elecciones del 21. En fin, es un tema en donde uno dice, bueno, pues que no aprendimos la lección, no la estamos entendiendo, todavía no acaba. Yo por eso no crees que me gustan estos discursos muy triunfalistas de que ya pasamos y que ya la brincamos. Estamos empezando a regresar un poco a las actividades. No se hacen con cuidado, van a tener un rebrote y rebote, las dos palabras con una R en medio, como están sucediendo en muchos países de Europa, y eso hace que el problema se alargue más en el tiempo. Y vamos a seguir teniendo, pues lamentablemente, que seguir enlutándonos en los hogares mexicanos con una cantidad de muertos, que hay algunos que dicen que en un momento catastrófico podemos llegar a enero con el doble de muertos de los que llevamos, es decir, a 120,000 muertos. A ver, ni una guerra deja tantos muertos. Estados Unidos está ya rebasando la cantidad de muertos que ha tenido en todas sus guerras. Es decir, la pandemia les está dejando más muertos que las guerras de Vietnam o de Corea. Y todavía vemos que la sociedad anda viendo si hace marchas en contra del tapabocas o si nos reímos de la pandemia. Sí, si nosotros somos gente que entiende la pandemia y sabemos cuidar, podemos convivir con ella. Pero la gente que no la ha entendido, la gente que tiene enfermedades preexistentes, la gente que tiene en sus casas gente de avanzada edad o enfermo y no se cuida, pues ellos no se van a enfermar, pero van a llevar la enfermedad ahora. Me estaba platicando un epidemiólogo que ahora los contagios se están llevando en la casa, porque la gente sale, se cuida y todo, pero finalmente no tiene la precaución cuando llega del trabajo o de la escuela a su casa y están contaminando a los que no salen. Entonces, todavía este tema nos da como para que tengamos un cuidado y sobre todo que entendamos que estábamos haciendo las cosas mal y que la pandemia nos tiene que dejar, pues sí, muchas cosas lamentables, pero nos tiene que dejar una serie de lecciones
que si no las entendemos, no las aplicamos y nos preparamos para la que sigue, esta es la primera de muchas pandemias que vamos a vivir, y lo dicen muchos científicos, porque precisamente el intercambio que tenemos en el mundo de bienes, de personas, de mercancías, hace que las enfermedades ahora se contaminen gracias pues al desarrollo comercial, tecnológico y turístico del mundo. Y entonces, pues si no entendemos, vamos a seguir viviendo eventos como estos en nuestras vidas varias veces. Y lo peor de quien no entiende la historia es que está condenado a volver a repetir los fracasos. Claro, sí, definitivamente, doctor Raúl, esa es la enseñanza, bueno, que personalmente hemos tenido, y volvemos a lo que usted comenta, la educación, ¿no? La educación, ahí está todo, porque si te educan en tu casa, en tus escuelas, a que el de aquí al lado no es mi enemigo, no es mi competencia, sino que si me va bien a mí, si le va bien a él, me va a ir bien a mí, y que si nos va bien a todos, pues no habría por qué. Pero entonces, yo la verdad me siento muy honrada y muy agradecida con usted por ya tenemos una hora de plática. Yo creo que todo el grupo editorial Olmeca, hablo en nombre de todo el grupo, que estamos muy, muy contentos de tenerlo aquí. No sé si hay algo más que usted le gustaría comentarnos, algo que quiera agregar. Nada, Cintia, pues primero que nada agradecer al grupo que me da la oportunidad de dirigirme a mis paisanos. Pocas veces tengo esta oportunidad tan maravillosa. Hacía mucho tiempo que un veracruzano no tenía una responsabilidad importante en el altiplano. Soy orgullosamente veracruzano, y pues decir una cosa que yo siempre digo. Somos originarios de un estado maravilloso. Somos el tercer estado en demografía del país, después del Estado de México y de la ciudad capital de la Ciudad de México. Veracruz es el estado que sigue en el número de habitantes. Veracruz tiene el derecho y el destino de ser un estado grande. Trabajemos para que Veracruz sea el estado maravilloso, orgulloso, y que podamos nosotros sentirnos de que en nuestro estado las cosas se están dando y se están dando bien, y que podamos ayudar para que Veracruz siempre vaya para adelante. Muchas gracias. Gracias por sus palabras, y también gracias por el trabajo que está haciendo con las nuevas generaciones de juristas. De verdad que creo que la sociedad veracruzana y en general se lo agradecemos. Yo agradezco mucho que esté aquí, y agradezco a todo el auditorio que nos siguió desde las redes de Grupo Olmeca, que se los quiero recordar para que lo tengan presente, que somos Crónica de Jalapa, Novedades de Tabasco, Diario de Acayuca, Liberal del Sur, Diario de Minatitlán, Diario Los Tuxtla y Diario El Puerto. Muchas gracias, doctor Raúl, y muchas gracias a todos, y ojalá... también recordarles que allí el doctor escribe los sábados su columna. Él es columnista en varios medios nacionales, pero tenemos el honor de tenerlo los sábados. Si gustan seguirlo allí, y también en sus redes sociales y en todo, para que estén pendientes, porque seguramente tenemos mucho que recibir por parte de usted. Gracias de nuevo. Gracias, Cintia, y espero que sea la primera de muchas. Nosotros también, aquí es su casa. Aquí Hay que seguirnos cuidando todos, porque esto todavía no termina. Gracias.